La valoración del partido de Chico. Creo que han sido justos vencedores sanluqueños, creo que ha estado mejor que nosotros y yo creo que valoraciones pocas, han sido superiores a lo largo de 90 minutos y entonces creo que han sido justos vencedores. ¿Por qué han sido superiores, Agustín? Porque han tenido más intensidad que nosotros. Nosotros quizá hoy hemos tenido, sin reprochar nada a los jugadores, no hemos tenido nuestro día y, en fin, y en esta eliminatoria cuando no estás, pues te vas para casa. Pero estamos en el descanso de la eliminatoria y quedan 90 minutos. Y si va a tener con ese resumen, pasar página y pensar en los 90 que quedan. Sí, sí, no hay otra. Sabemos que no está mal, que hemos hecho las cosas bien y a partir de ahí, bueno, pues nos quedan 90 minutos en juego y vamos a ver qué sucede cuando acabe la eliminatoria. Agustín, ¿todo de mérito vuestro o ellos han tenido mucha parte de culpa también? No, ellos han estado muy bien y nosotros quizás no hemos estado acertados y se han unido, bueno, pues las dos situaciones, entonces nada que evidentemente objetar al resultado, que me parece justo. Agustín, más allá del 0-1, ¿consideras que la Extremadura tiene armas, tiene mimbres para meterle mano a este equipo en su casa? Sí, nosotros vamos a ir a intentarlo, evidentemente. Y no vamos a desperdiciar ni un minuto allí, lo vamos a intentar. Es lo primero que he dicho a los jugadores cuando hemos entrado, que estamos en el descanso de la eliminatoria. Y bueno, los felicitaremos cuando se hayan acabado los 90 minutos si consiguen los objetivos. Ha faltado hoy un plan B, por ejemplo, yo he hecho de falta un delantero centro nato en un partido como el de hoy. Sí, pero volvemos a lo mismo con el tema de los cambios. Si tienen problemas con dos jugadores, que incluso tengo 3 cambios, pero bueno, que no hay nada que votar. Yo no tengo ninguna palabra de reproche para los jugadores que han estado en el campo, lo han intentado. Yo tengo palabras de agradecimiento, no hemos estado bien. Bueno, pues trabajaremos esta semana para estar mejor en el siguiente partido y hacer las cosas mejor e intentarlo hasta el final. Nosotros teníamos la sensación durante el partido esa, que si Ruiz no se hubiese tenido problema, hubiese jugado Sabino en vez de Gallardo. Sí, evidentemente el cambio ya Sabino. Pero bueno, las circunstancias del partido mandan a veces y entonces bueno, pues ha pasado esto, voy a tener un pinchazo en el medio, hemos tenido que hacer un cambio y así nada más. Comentaba con Pepe, con el mejor de ellos, que los detalles marcan. Y lo digo porque el penalti de la primera parte, según la televisión, es penalti. Digo que eso al final, los 9 minutos como esta, tan igualada, puede ser determinante, ¿no? Sí, hombre, evidentemente esa jugada es clave. Pero bueno, es que tampoco quiero entrar en esas situaciones porque no me caben excusas. No hemos estado bien, hemos perdido 0-1 y ya está. Hemos cometido un error en el gol también. Bueno, en fin, el fútbol. Ruiz y Zafra, ¿cómo están? ¿Cómo los ves? Ruiz creo que no está porque me confirma que tiene un pinchacillo y entonces es decir que se recupere esta semana y Jorge vamos a ver la prueba, a ver cómo está y ya veremos a ver a lo largo de esta semana con quién podemos poner. ¿Vale?